Pedir perdón a un hijo es precioso. Pedir perdón a un hijo es de las cosas más bonitas que a mí me han pasado, porque es el perdón más precisamente acogido que yo he tenido. Por la mañana leemos el Evangelio del día y pedimos, cada uno pide algo. Mucha gente me dice, pero tu hija de 3 años el Evangelio del día no lo entiende. Digo, bueno, yo tampoco a veces, ¿sabes? Bueno, pero es que la palabra de Dios es viva y eficaz y no tengo a veces por qué entenderla para que alimente el corazón. El desinterés, por lo menos a mis hijos les ha llegado a todos, porque yo también a veces tengo desinterés, ¿no? Entonces hay que asumir que no es un fallo en Matrix, sino que es algo humano, que hoy no me apetece ir a misa. A ti no te apetece ver a Jesús, pero a Jesús le apetece mucho verte a ti. Entonces vamos por Él, porque no siempre te va a apetecer todo lo bueno, pero como es bueno, vamos y lo hacemos. Qué bonito es que sea por esa propia voluntad que dice, no, yo quiero lo verdadero, lo bello, lo bueno, que vuelvo al camino. No porque me han dicho que tengo que ser buena o tengo que ser bueno, sino porque he experimentado que lo que a mí me hace bien es el amor de Dios, ¿no? Y yo eso lo viví en mi casa. Hola, bienvenida a mi casa, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy feliz de estar aquí, estoy muy emocionada. Ay, qué alegría, muchas gracias por hacerte el tiempo, porque sé que eres una madre emprendedora, esposa full time, y venir aquí a grabar un podcast, pues que siempre, yo ya lo sé también, implica una organización familiar, entonces muchas gracias, de verdad. Soy fan del podcast, así que cuando me dijiste que si me venía yo, hice hueco porque me parece genial. Qué bien. Y vale la pena porque justo el tema que vamos a hablar hoy día, Olach, es una pregunta concreta que han hecho ya varias seguidoras y a mí me encanta porque yo también me pongo en la lista de lo que queremos saber, que es básicamente cómo enseñamos la fe en casa a los hijos. Y a los hijos me refiero pequeñitos, jóvenes, adolescentes. Y bueno, pensé en ti porque hace unos días nos vimos y tú contaste un ejemplo que me pareció estupendo, que ya lo compartirás. Y dije, wow, Ola sí que tiene como muchísimas ideas concretas de poner a Jesús ahí en el centro tangible, que se pueda ver, tocar, sentir y que los niños puedan entenderlo, ¿no? Y los niños y los no tan niños. Pero antes de pasar a este tema, Olach, quisiera saber, para los que no te conocen, quién eres y de qué se trata tu proyecto, Blessings. Pues mira, yo lo primero, hija de Dios, ¿no? Que es lo que da sentido a toda mi vida, ¿no? Soy esposa de José Manuel y somos padres de 6 niños en un amplio rango de edades, por eso... Interesante. Por eso es buena, nuestra casa es un buen laboratorio, porque tenemos a nuestra hija que va a cumplir 2 años, que es la pequeña, y luego nuestro hijo mayor tiene 10, pero nuestra quinta hija tiene 18 años. Ah, mira. Esto es un poco raro, esto hay que explicarlo, es una cosa que nuestra familia necesita explicación, pero es porque nosotros hace 4 años acogimos a nuestra quinta hija. Ay, qué maravilla. Cuando tenía 14, ahora tiene 18, y claro, no se podía mover el rango de edades en nuestra casa. El mayor, pues siempre va a ser el mayor, el que nos convirtió en papá y mamá, que es, un día nos vino a preguntar, pero mamá, ¿ya no soy el mayor? Digo, no, tú siempre serás el mayor. Entonces nuestro hijo mayor tiene 10, luego que es Nuño, luego Cayetana que tiene 8, luego Izaskun que va a cumplir 7, luego viene Marieta que tiene 3, luego Yasmín que tiene 18 y años, y Aurora que va a cumplir 2 años. Wow, enhorabuena por esa familia, qué precioso. Gracias, nuestra casa es un buen experimento, mezcla con muchas demandas, con muchas exigencias, donde es súper bonito ver cómo los problemas de los mayores, que son mucho más para los adultos importantes, ¿no? Son tan y tienen que ocuparte tanto tiempo como la pupa en el dedo de la que tiene 2 años, ¿no? Es como un jardín donde tienes varias flores y a una le tienes que poner un poquito más de sombra, a la otra un poquito más de agua, a la otra te la tienes que llevar aquí porque se la están comiendo los bichos. Bueno, un jardín que tienes que estar constantemente. Y 2 personas a cargo. Y 2 personas, 3, en realidad. Menos mal. Gracias a Dios. Menos mal que el Señor lleva esto, ¿no? Porque en esos momentos es como, tú has hecho el jardín, ahora, ¿cómo lo abonamos, no? Entonces, bueno, esa es nuestra familia, y luego además pues de todo esto yo decidí emprender en mi proyecto, que es Blessings, que nació como una tienda de decoración cristiana, pero el Señor me llamó a otra cosa más bonita. Yo pensaba que la llamada era la tienda, pero no, Él tenía otros planes donde poquito a poco
me llevó a abrir unas redes sociales con motivo también de la tienda. Okay. Pero se convirtió eso, la tienda se acabó convirtiendo en la excusa, porque a través de las redes sociales mostrábamos un poquito de cómo mi familia vive la fe. Y entonces a través de ahí, y estoy hablando ya de hace casi 10 años, un poquito menos, wow, mucha gente se acercó a una ventana de familia de fe católica que decía, pues a lo mejor esto no es posible porque yo lo vivo o lo he vivido. Sí, recordemos que hace 10 años eran poquitas las cuentas de vida familiar, católica, por así decirlo. Sí, Instagram era un poco, se había convertido como en el Facebook de las imágenes. Sí, era subíamos muchas fotos, ¿te acuerdas? Sí. Ni reels, ni nada, o sea, había como muchas fotos, se usaba un poquito como álbum de fotos hacia la galería, ¿no? Pero claro, cuentas así como la nuestra, pues no había muchas y cuando salimos, pues mucha gente se acercó a eso, a cómo vivíamos nosotros la fe y decían, pues empatizaban porque bueno, nosotros decidimos contar lo bueno, lo malo, claro, lo regular y eso pues nos conectó con mucha gente que decía, yo vivo esto, ¿no? Y qué bien que lo podamos compartir y que no sea un complejo, ¿no? Sí. Entonces esas redes me llevaron a seguir con la tienda donde pues Dios me iba llamando y a crear Prayplan, que es la comunidad virtual de fe, donde rezamos cada día con el Evangelio y donde nos acompañamos, somos fundamentalmente mujeres, el 90%, claro. Aunque los chicos están hiper bienvenidos, enriquecen nuestra comunidad una barbaridad y los hay y son súper queridos en Prayplan. Y rezamos con el Evangelio y vemos cómo discernir la voz de Dios en nuestro día a día, porque nos damos cuenta de que el arte de la fe está precisamente en esto, en discernir entre lo bueno y lo mejor. Porque no a veces es sencillo discernir entre lo bueno y lo malo. Exacto. Porque dices, bueno, esto es lo malo. Sí. Yo ya puedo luego caer o no, pero yo ya sé que esto es lo malo. Pero entre lo bueno y lo mejor, entre lo santo y lo que Dios me llama, claro, que es una diferencia sutil, pero nos podemos ahí perder un poquito en, bueno, es que esto es muy santo ya, pero si no estoy llamada a esto, por muy santo que sea, no es para mí, ¿no? O sea, bueno, es que en la parroquia me llaman a hacer tal, no sé qué, ya, pero ¿es tu vocación primera? ¿Es a lo que donde el Señor te está poniendo? No, pues entonces no es para ti, no, el Señor lo hará de otra manera, tal ¿no? cual. Entonces nuestra vida llena de prisas, y de decisiones al segundo que hay que hacer, de instantaneidad, exacto, llena, ¿no? De ruidos, de tendencias, pues hay que parar un poco y decir, vale, pero ¿qué es lo mejor? ¿Qué es a lo que Dios me está llamando de entre todas las opciones? Que a lo mejor todas son buenas, ¿no? Y santas. Claro. Y ese es el arte que intentamos dilucidar en Prayplan, ¿no? En nuestra vida el Evangelio tiene una palabra concreta. El Evangelio que pasó hace 2000 años tiene una palabra concreta para mi vida hoy, para esa decisión que estoy tomando hoy, para eso que me tiene agobiada, para esa depresión que estoy pasando, para esa crisis que no consigo solucionar o para esa familia que estoy sufriendo con mis hijos, ¿no? Por ejemplo. Sí. Tiene una palabra, ¿no? Esa multiplicación de los panes tiene que ver conmigo hoy. Esa palabra que está viva, para mí eso es la maravilla del Evangelio, que algo que pasó hace 2000 años tiene una palabra viva para mí hoy, ¿no? Para mí, para cada uno de nosotros, que nos abrimos a ella. Entonces, la Biblia y el Evangelio, ¿no? Se convierten en esa vivencia que, lejos de ser una teoría o algo o historia, ¿no? Es mi alimento, ¿no? Bueno, eso es lo que en la comunidad de Prayplan hacemos. ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Y me imagino, Lach, que claro, pues deben salir muchísimos temas, ¿no? Lo que has dicho, depresión o crisis de matrimonio con los hijos. ¿Cómo te abrumas un poco con tanto que te pide el Señor o cómo lo llevas? Mira, de vez en cuando sí, pero solo cuando me lo echo a mis espaldas. Ok. Si me pasa eso, es que me está pasando como a Pedro, que se dio cuenta de que estaba caminando sobre las aguas y se empezó a hundir. Eso cuando me pasa, pues ya sé que tengo que levantar los ojos a Jesús y decir, vale, que no soy yo, que eres tú, ¿no? No me ha pedido que solucione nada, que me encargue de nada. Muchas veces solo me pide que escuche, muchas veces solo me pide que rece.
y que sea su transmisor para el amor, ¿sabes? Y entonces eso sí, eso lo puedo hacer. Eso me hago más humilde, me hago más pequeña y digo, Señor, esto es tuyo, ¿no? Me pasa con mis hijos también, ¿no? Cuando me echo sus vidas a mis espaldas y soy yo la que tiene que solucionar el problema o arreglar el conflicto, o ahí es cuando... me desbordo muchísimo, me entra mucha tristeza también y mucha incomprensión por no poder ser capaz de solucionarlo, y ahí entra muchísimo agotamiento. Es mi warning, mi señal para decir, no, es que tú, el Señor me dice, no te he puesto ahí, ¿no?, para que te cargues nada a tus espaldas, ni para que soluciones nada, sino para que escuches mi voz y seas ese rayo de luz que voy a poner a través de ti. El resto no te compete a ti. Ay, qué bien. Que el resto no es tu misión, ¿no? Entonces... Sí, no, sí. Qué bueno tenerlo claro, porque al final, claro, la palabra que salva es la palabra de Dios. Nosotros somos meros transmisores, meros puentes, que Dios nos quiere, pero que al final es su palabra la que transforma, ¿no? Totalmente. Hola, y bueno, muchos temas por Playplan, ¿no? Pero bueno, aquí nos convoca un tema que es la maternidad, ¿no? Cómo hacer esa catequesis. Yo me imagino que hay mucha gente que buenamente descansa en la catequesis del domingo, que el niño va a la iglesia y le enseñan, pero sabemos que no se tiene que quedar ahí. Entonces quería preguntarte, desde que fuiste mamá, ¿siempre tenías claro la importancia de tu rol también como catequista de tus hijos? Sí, a ver, esto es algo que yo creo que ha ido siempre de serie, como una certeza en mi corazón de que Dios no es algo que se aprenda, sino que es algo que se vive, ¿no? Yo pasé mucho tiempo de mi vida aprendiendo a Dios y no caló en mí nada. Solo hasta que no me encontré con Él, no me di cuenta de quién era Dios, de todo el amor que me tenía, sobre todo de la incondicionalidad de ese amor, ¿no? Porque yo crecí mucho pensando que el amor había que ganárselo. El de tus padres, el de tus novios, Entonces, claro, cuando creces así, pues piensas, pues el amor de Dios, ¿cuánto más tengo que ganármelo? Sí. Porque el amor de Dios es muy grande. Entonces, si es tan grande, me lo tengo que ganar. Entonces, tengo que ser muy buena, ¿no? Para que Dios me quiera, tengo que ser muy buena. Y claro, yo no era muy buena. Claro. Por lo menos no todo el tiempo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando te encuentras con ese amor de Dios incondicional, te das cuenta de que no hace falta nada. De hecho, es que no puedes conseguir ganar ese amor, ¿no? Entonces, a mí me enamoró de Dios precisamente esto, que Él me regalaba su amor gratis. Pero esto no lo viví hasta que no lo experimenté. Por mucho que me hubieran dicho el amor de Dios es incondicional, como una frase repetida, yo no hubiera podido experimentar eso hasta que yo no me encontré con mi pecado y con un Dios que amaba ese pecado, amaba mi miseria. ¿Cómo podía ser eso posible, ¿no? Entonces, esta vivencia es algo que se experimenta, ¿no? Entonces, claro, cuando yo tengo hijos, digo, yo les puedo educar en la fe en un contexto de teoría, de quién es el Jesús histórico, o qué es un sacramento, o qué es la comunión, qué es, ¿no? Cómo son las cosas, darles las respuestas, o yo puedo enseñarles y mostrarles y proponerles vivir con Jesús. Y la diferencia era muy grande. Se abrían dos caminos distintos, ¿no? Uno es volcarte lo que yo he conseguido, adquirido, he alcanzado, que es muy limitado, porque claro, lo que yo he alcanzado de Dios, por mucho que yo haya podido, por mucho que yo fuera teóloga, ya santa, imagínate, aún así, Dios es mucho más grande, ¿no? Entonces yo puedo ser un limitante hacia mis hijos, o un canal, vuelve a ser un poco parecido a lo que hablábamos antes. Yo puedo volcarte lo que yo sé y lo que yo he alcanzado y lo que yo he conseguido y te lo vuelco y tú tienes como que, ¿no?, adquirirlo y repetirlo, o puedo proponerte un encuentro y a través de ahí dejar que Dios sea el que le diga a mis hijos, el que tenga ese plan, el que desarrolle su plan con ellos. ¿No? Entonces, siempre supe que lo que quería proponerles a mis hijos era la experiencia de vivir con Jesús y no
un vomitar aquello que yo había recibido, por muy bueno que para mí hubiera sido, que para mí, ¿no? Pues lo que yo he alcanzado es buenísimo, porque yo ya me he dado cuenta de ese amor incondicional. Pero claro, el camino que yo he hecho para darme cuenta, ¿no? Sí. Ha pasado por muchas fases que tal vez yo no pueda ahorrárselas a mis hijos, ¿no? Entonces... Claro. Sí, ellos ¿no? también tienen que tropezar para... Sí. Pero yo sabía que sí, que la vivencia en casa de un Jesús que vive con nosotros era básica e imprescindible, y también una vivencia matrimonial, ¿no? O sea, una vivencia de un Jesús que se ve al final como en el Evangelio, ¿no? Mirad cómo se aman, Sí. y por eso los demás se convierten, ¿no? Porque las conversiones al cristianismo son por envidia. Total. Sí. Entonces, como esa misión recaía más que en tener todas las respuestas que mis hijos pudieran tener, en vivir yo, mi marido y yo mucho ese amor de Dios para que trascendiera a través de nosotros, ¿no? Okay. Para que ese amor fuente fuera realmente una fuente que desborda hacia ellos, ¿no? Que aunque no le puedan poner palabras, mis hijos digan, mis padres viven un amor que yo sé que es verdad y que puedo irme lejos, pero no voy a encontrar lejos nada que no sea como ese amor. Vale. Se abren muchísimas me vías con esto. No, pero me encanta, y porque muchísimos miedos, pero... como que en el fondo me pienso mucho como que en esto de que lo natural sea Dios, lo natural sea que mis padres se aman, lo natural sea que, pues, que del amor mana todo. Entonces, que me parece también muy, muy astuto de tu parte que esto de que Dios o todos los mandamientos o bueno, la forma de vivir cristiana no sea algo por imposición, sino que sea lo más natural del mundo, porque yo siempre desde que antes de empezar a verbalizarlo, he visto que es así y es lo natural y es con lo que yo he crecido. O sea, me parece una puerta súper interesante para empezar, ¿no? Fíjate, sobre todo porque es verdad. O sea, es que esto es muy importante. Si yo tuviera que convencer a mis hijos de una ideología, tendría que imponerla mucho, tendría que currármelo mucho y hacer que todo girara en torno a esto, porque las ideologías no se tienen por sí solas. ¿Con qué ventaja jugamos los matrimonios y los padres cristianos? Que es verdad, que Jesús es verdad. Entonces no hace falta vender a Jesús, es que Jesús es verdad. Cuando yo vivo esa verdad, no hace falta que yo la cuente, se ve. Y otra de las ventajas preciosas es que en los corazones de nuestros hijos están hechos en esa verdad. Entonces la reconocen, porque el corazón humano está hecho para eso, ¿no? Entonces yo solamente tengo que sintonizar en la verdad. Cuando yo vivo en la verdad, y en la verdad no siempre es en la perfección, ahora si quieres entramos en eso. Cuando yo vivo en la verdad puede ser que yo hoy estoy muy nerviosa y he gritado y les he chillado. Eso puede ser puede ser verdad, pero también es verdad que digo, perdón, porque hoy estaba muy nerviosa y he chillado, y eso también es verdad, ¿no? Entonces, que la misericordia de Dios, que es verdad, cuando yo vivo instalada en esa misericordia de Dios, que no tiene por qué ser perfección humana, no tengo que presentarme como un matrimonio que siempre está bien, siempre vive en el mundo de las gominolas, no, sino un matrimonio que discute y luego discute a lo mejor delante de sus hijos sin querer y luego pide perdón delante de sus hijos, que muestra el error no como un lugar de humillación, sino como un lugar de redención, ¿no? Donde ese error me salva, donde hay alguien por encima de mí que no me ve por ese error, sino que me ve por lo que soy realmente, ¿no? Cuando vivo en esa verdad, el corazón de mis hijos conecta con esa verdad, sin que yo diga nada, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, mis hijos ven que para nosotros es importante ir a rezar, o para nosotros es importante ir a confesarnos, o hacemos locuras para irnos de ejercicios un fin de semana y les llevamos, y ven lo importante que es para sus padres que ellos también estén cuidados en la fe mientras ellos cuidan su propia fe. Todas esas cosas, si nacen de la verdad, ellos conectan con eso, ¿no? Su corazón conecta. Entonces, ¿qué pasa cuando luego se desvían, ¿no? Que esta es una cosa como un miedo muy grande de los padres, ¿no? Claro, pero si yo no les digo esto está bien, esto está mal, ¿no? Si yo no les digo esto es lo bueno y esto es lo malo, si solo les propongo que ellos busquen, ¿qué pasa cuando se encuentran con lo malo y les cautiva, por lo que sea? Bueno, pues que ahí no está la verdad.
y su corazón, que sí sabe dónde está Claro, la verdad, claro. puede volver, como el hijo pródigo. Sí. Porque él sí sabía dónde estaba su padre, que le daba de comer todos los días, que le cuidaba, donde tenía, ¿no? Cuando él se ve con las algarrobas de los cerdos, ¿por qué puede volver? Porque tenía una casa donde volver, porque él sabía dónde estaba bien. Si no hubiera tenido esa experiencia, se hubiera quedado probablemente con los cerdos para toda la vida, porque habría dicho, bueno, pues esto es lo que hay. Pero como nosotros les proponemos esa belleza que no es nuestra, sino que es del Señor, si ellos quieren volver, ellos pueden volver. Y cuando uno ha conocido la belleza del amor de Cristo, aunque sea en otro, nada le da esa plenitud, nada. Nada de fuera, nada del mundo. Por muy cautivador que sea, por muy adictivo que sea, por muy moderno que sea, nada. Puedes probar y puedes, ¿no? Quizá estar allí un tiempo. No te digo que no, ¿eh? Yo creo que mis hijos no están libres de caer en sus propias, sus propios pues, piedras, ¿no? Pero si tu corazón ha crecido con un encuentro con Cristo verdadero, dices, yo esto, ¿para qué quiero algarrobas? Si yo tengo un banquete, ¿no? Entonces, qué bonito es que sea por esa propia voluntad que dice, no, yo quiero lo verdadero, lo bello, lo bueno, que vuelvo al camino, no porque me han dicho que tengo que ser buena, o tengo que ser bueno, sino porque he experimentado que lo que a mí me hace bien es el amor de Dios, ¿no? Y yo eso lo viví en mi casa y en mi familia. Entonces yo voy a volver, ¿no? Porque me hablaron de un Dios que siempre perdonaba y que siempre tenía los brazos abiertos, ¿no? Entonces yo no te digo, mira, esto no, esto es malísimo y esto es buenísimo y esto, te digo, vamos a buscar juntos, vamos a preguntarnos juntos. Totalmente. Vamos a ver qué es lo que Jesús quiere contarte a ti, que no tiene por qué ser necesariamente lo que yo te vaya a repetir, sino vamos a ver qué historia tiene contigo. Porque si te cuento el Dios que yo sé, te cuento un Dios limitado. Y Dios no es limitado. Yo quiero que Dios haga tu historia, su historia contigo, ¿no? Y conscientes de que cada uno tiene una historia, ¿no? Una situación personal. En cuanto a ti, ¿no? Con José Manuel, ¿nos podrías compartir en concreto gestos, formas, hábitos que han tenido para dar para mostrar ese Dios que no se necesita explicar, sino que antes de pasar ya a preguntarte sobre oraciones o cosas un poco más prácticas, ¿qué gestos sencillos entre ustedes o con los hijos hacen relucir esa presencia? Pues mira, fundamental y básicamente para nosotros lo es todo, es el perdón. El perdón es algo que cuando entra en escena es tan sanador que bueno, nosotros que somos muy necesitados de este perdón, es algo que aparece constantemente en escena, ¿no? Por ejemplo, está muy de moda y yo creo que tiene muchas cosas buenas las crianzas positivas, ¿no? Sí, el reforzamiento positivo, todo claro, eso. Sí. Y todo eso, y que creo que tiene muchísimas cosas buenas, pero que a veces dejan un poco de lado la realidad de que no siempre podemos ser madres y padres zen, ¿no? Que nunca caigan en hacer, nunca pierdan los nervios, nunca, ¿no? Siempre todo es en positivo, que por supuesto que es una tendencia a la que yo trabajo cada día para llegar, pero que yo no puedo evitar un día perder los nervios, o a lo mejor todos los días, porque nos frustra mucho pensar que tenemos que ser padres que nunca van a traumatizar a nuestros hijos. Es imposible, ¿no? Es imposible, vamos a traumatizar a nuestros hijos. Vivir es traumatizante. Claro, entonces no podemos, a lo mejor donde estamos muy pendientes, ahí no, pero en otros sitios se nos va a colar. O sea, es imposible, ¿no? Por lo menos como yo pienso, vivir sin crear una huella en nuestros hijos, a veces positiva, a veces muy negativa. Entonces, claro, si vives en esa realidad, puede ser muy frustrante ser padre, porque dices, si es que yo no quiero chillar, y al final de la tarde, a las 8 de la tarde, todos los días, ¿no? Todos los días se me van los nervios, todos los días se me escapa algo que no quiero hacer, que sé que a esa edad les afecta mucho. Entonces dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque si no puedo ser perfecta, Señor, pues pedirlo, pero también saber que la misericordia y el perdón reparan y salvan. Es decir, ¿qué es más bonito, ¿no? Para mis hijos? ¿Ofrecerles una madre perfecta que nunca falló? ¿O ofrecerles una madre que cuando falla
tiene una solución, tiene un salvador, que es ese perdón, ¿no? Porque cuando mis hijos fallen, se pueden sentir muy frustrados si yo les enseño una madre perfecta que nunca ha fallado. Claro. Pueden decir, es que... ¿Cómo le voy a fallar a mi madre? Claro, claro. Debo estar mal hecho, porque Claro. si mi madre nunca fallaba y era perfecta, ¿a mí qué me pasa? Sin embargo, es mucho más bonito ofrecer humanidad, ¿no? Que es decir, no es que mi madre fallaba, mi madre se cansaba y necesitaba ir a descansar, necesitaba pedir perdón, necesitaba ir a un lugar donde reponer sus fuerzas. Yo quiero que mis hijos, cuando el día de mañana estén cansados, no sigan tirando de la cuerda, descansen. Cuando estén agobiados, puedan rezar. Cuando hayan fallado, sepan que ese fallo no les define, sino que lo que les define es el volver a recomenzar porque miran otra vez al Señor y piden perdón, ¿no? Entonces, los gestos concretos son ese pedirnos perdón delante de los niños, ¿no? Eso es algo que en nuestra casa repara muchísimo. ¿Y ven cómo los niños los miran? Sí, sí. Muchísimo. Nosotros muchas veces hemos discutido delante de ellos, básicamente porque nunca estamos solos. Vivimos con 6 hijos, entonces nunca estamos solos y a veces saltas y saltas. Y eso que ha pasado delante, luego el perdón no te lo pidas en la intimidad, claro, porque hacemos una cosa muy tonta, que es a veces se nos escapa discutir delante de los hijos y nos pedimos perdón en privado. Pues no, decimos, pues mira, vamos a pedirnos perdón. Papá, te pido perdón porque antes te he hablado mal y no ha estado bien. Y ha sido porque estaba nerviosa y porque no me he enterado de lo que me estabas diciendo. Pues mamá, yo también te pido perdón. Y esto delante de los niños, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esos hijos ven que el mal no es la última palabra. Wow. Que el mal no tiene el poder final. Que el mal existe, sí, porque eso es algo que no podemos evitarles. Sí. Pero que no tiene la última palabra, que el que pide perdón primero es el más valiente, ¿no? Entonces, esa cotidianidad del perdón es una cosa que nuestra familia constantemente nos salva, porque es que nosotros constantemente estamos nerviosos, con cargas laborales, con 6 demandas a la vez que te ponen muy nerviosa porque quieres llegar a todo y no puedes llegar a todo. Explotas, espera, ahora no, ahora tú, espera, no sé qué. Hay mucho, ¿no? Hay mucho. Entonces, constantemente esa dinámica, pero constantemente esa dinámica del perdón. Es decir, si es que yo puede que, te lo digo, todos los días hago cosas mal con mis hijos, ¿no? Pues todos los días ser esa madre que pide perdón, que dice, necesito descansar, que dice, ahora mismo no puedo, no va a salir nada bueno, voy a descansar un momento. O que dice, hoy es un día para papá y mamá, que tienen que salir y tienen que cenar, o tienen que dar un paseo, o tienen que cuidarse, porque es importante para ellos ver que nosotros nos elegimos, nos preferimos y que nuestro amor está por encima. Es algo que a nuestros hijos a veces les da un poco de, ay mamá, ¿cómo dices que quieres más a papá que a mí? Bueno, es que de este amor, si yo no le quisiera más, no podría quererte bien, ¿no? Es que mi vocación es él, ¿no? Entonces, ese preferirse, ese entregar la humanidad, pero esa cotidianidad del perdón es algo que en nuestra casa tiene mucha partido, saca mucho partido, ¿no? Pedir perdón y acoger esa humanidad del otro, sabiendo que ese mal no tiene la última palabra, ¿no? Entonces, te diría que como dinámica así cotidiana, natural, es pedirnos perdón delante, pedirnos los hermanos unos a otros, los padres, los hijos con los padres, ¿no? Que el perdón sea algo constante y diario. Y es muy bonito que ellos, en cuanto tú les pides pedir perdón a un hijo, es precioso. Pedir perdón a un hijo es de las cosas más bonitas que a mí me han pasado, porque es el perdón más preciosamente acogido que yo he tenido. Cuando les dices, hijo, perdona, porque antes te he contestado una cosa y no era verdad, y te he dicho una cosa que salía de mi rabia y no de mi corazón. Ellos te dicen, no pasa nada, mamá. Y es el no pasa nada más real y más sincero que he recibido, ¿no? Porque realmente ellos ven que no era real, ¿no? Que no nos quedamos ahí, que hay más, ¿no? Entonces, el perdón como
como palabra del día. Ya, me encanta, me encanta. Es como muy parecido al perdón de Dios, ¿no? O sea, no pasa nada, o sea, realmente no pasa nada, o sea... Sí, los hijos nos hablan tanto del amor de Dios, sí, ¿no? Sí, sin saberlo, sin ser consciente. Quería preguntarte, Olach, ya pasamos, o sea, partiendo de la base, ¿no? Que la manifestación de esa presencia de Dios tiene que ser de la forma más natural, ¿no? Sin necesidad de palabras, y teniendo el perdón como un ejercicio cotidiano. Quisiera irme más ya a lo confesional. Sí, muy bien. ¿Cómo es en tu familia como el esquema de oración o cómo esos momentos más fuertes, más directamente visibles, donde se ponen en presencia de Dios? ¿Qué es lo que hacen de la mañana hasta la noche? Yo te lo cuento, pero no tomemos esto como un... a mí me gustaría decir que esto no es ni una referencia de nada y que muchas veces esto no se cumple todos los días ni todas las veces. Claro. Que es muy importante. Yo lo quiero decir porque a veces hay personas que se acercan a mí y me dicen, no consigo rezar todas las noches con los niños. Bueno, yo tampoco. Y no pasa nada, tampoco es el objetivo. Es decir, si por no rezar todas las noches no vas a rezar ninguna, claro, reza la que puedas. Si es que a veces simplemente decir buenas noches Jesús, porque no nos ha dado tiempo, ya es hacerte consciente de la presencia de Dios, ¿no? Es no me voy a la cama si no le he dicho buenas noches. Pero a veces no se puede hacer siempre una oración, ¿no? Con guitarra o... Claro, ahora te cuento, claro, ¿no? Claro. Y no pasa nada. Pues hacemos la que podamos, ¿no? Lo que te decía, si por ser perfecto no lo voy a hacer... estoy cayendo en una trampa del demonio de no vas a poder rezar todas las noches, no reces ninguna, ¿no? Sí. Reza la que puedas, ¿no? Entonces, más o menos nuestra rutina es así, pero hay días que por lo que sea, pues o no se da, o la oración se acorta, y no pasa nada, ¿no? Entonces, dejando esto muy claro, nuestro día está un poco vertebrado de la siguiente manera. Por la mañana nosotros vamos en coche al cole, todos juntos. Entonces, por la mañana leemos el Evangelio del día y pedimos, cada uno pide algo. ¿Por qué leemos el Evangelio del día cuando mucha gente me dice, pero tu hija de 3 años el Evangelio del día no lo entiende? Digo, bueno, yo tampoco a veces, ¿sabes? Claro, es que me dice, tu hija de 3 años hay evangelios que no los entienden. Ya, bueno, pero es que la palabra de Dios es viva y eficaz y no tengo a veces por qué entenderla para que alimente el corazón. Entonces yo la leo, no la explico, porque no es ni el momento, ni la misión, ni el objetivo explicar el Evangelio. Pero no dejo de leerlo porque sé que la palabra de Dios está por encima, ¿no? Entonces la leemos juntos. Vamos, la leo yo, la suelo leer yo. Y cada uno pide por aquello que lleva en el corazón en ese día, ¿no? Entonces pues piden por sus amigos o por la paz. O tengo una hija que siempre pide por las almas del purgatorio. Siempre, todos los días pide por las almas del purgatorio, por el fin del aborto. Es precioso, ¿no? Aquí te cuento una anécdota que mi hijo mayor, cuando veía a su hermana pedir todos los días por las almas del purgatorio, dice, mamá, ¿por qué pedimos todos los días por lo mismo si Dios ya sabe que le estamos pidiendo por las almas del purgatorio? Dice, ¿por qué todos los días? Son, ¿no? Buenas preguntas, ¿eh? Es que los niños te hacen las preguntas más importantes, ¿no? Sí. Y claro, yo le decía, hijo, es que cuando nosotros pedimos, nosotros nos hacemos conciencia de hijos, conciencia de criaturas de Dios. O sea, cuando nosotros pedimos, porque ¿quiénes piden? Los hijos. Los hijos piden, pero ¿cómo piden? Con la conciencia de que saben que su padre les va a dar. Eso sí es bueno. Si no es bueno, no. Pero si es bueno, se lo va a dar. Entonces, pedir es algo que va mucho más allá de lo que vayamos a conseguir. Pedir ya nos hace hijos, ¿no? Nos hace entrar en esa conciencia de que Dios es nuestro Padre. Y dice, claro. Entonces, bueno, pues por la mañana pedimos cada uno lo que lleva en el corazón, pues por el examen de Yasmín, porque sé que papá tiene una reunión importante, claro. Porque entonces centra mucho el día, ¿no? Porque a cada uno nos hace estar un poco pendientes del otro, de lo que el otro va a vivir en ese día, porque claro, ya nos separamos y ya cada uno vive lo suyo. Claro. Entonces, bueno, ellos vienen a comer a casa. Entonces, nosotros bendecimos las comidas, ¿no? Como parte de ese agradecimiento, ¿no? De darnos cuenta de que, primero, el Señor come con nosotros y, segundo, nos lo ha dado Él, ¿no? Entonces, esa bendición de la comida como acción de gracias. Y luego ya, por la noche, hacemos una oración otra vez todos juntos y, en este caso, no solemos pedir, sino que hacemos acción de gracias, ¿no? Damos gracias al Dios por las cosas más bonitas que hemos vivido en el día
Y si alguien quiere, puede pedir perdón por algo que no ha vivido bien, claro. o algo incluso que ha pasado entre los hermanos, es momento como de dejárselo al Señor. Y ahí solemos variar las dinámicas, porque por la noche es como nuestro momento creativo, ¿no? Pero José suele coger la guitarra y cantar, ahí acepta peticiones, que todos llevan su hit, ¿no? Entonces a uno le gusta la última canción de Hakuna, a otro le gusta la de Balibán, a otro, por cierto, besos a Balibán y a Hakuna y a todos. Gracias por hacer tanto material que podemos rezar con él, gracias. ¿No? Entonces cada uno lleva como su hit, entonces vamos ahí cantando las canciones. A veces, una cosa que les encanta es abrir la Biblia al azar, el Espíritu Santo, ¿no? Pedimos al Espíritu Santo que nos abra la Biblia por donde Él quiera y leemos el fragmento que nos ha regalado, que eso les encanta, porque muchas veces ellos mismos se dan cuenta de que les está dando respuesta de una manera muy concreta a algo que llevaban en ese día. Entonces, esto es pues muy bonito, ¿no? Y también otra cosa que les gusta mucho es pues que si es una fiesta de una santa, claro. Pues hablemos de esa vida, de esa santa o de ese santo o de esta fiesta, qué significa, ¿no? O yo esto ya me lo tengo que llevar más preparado porque no vale de cualquier forma, entonces, ¿no? Es como, vale, va a ser María Magdalena, vamos a hablar de María Magdalena porque van a hacer preguntas sobre María Magdalena, ¿no? Entonces, bueno, vamos variando de manera que cada noche hay como un poquito de sorpresa en lo que habrá ese día de rezar, pero es algo que hacemos siempre después de cenar, para luego después de ahí ya tener un ratito de estar tranquilos. Sí. Ellos suelen querer hacer pues alguna cosa, leer o pintar o hacer algo, y ya nos vamos a la cama, ¿no? Como un broche del día. Y esto estructura el día de manera que ellos son conscientes de que viven en presencia de Jesús, ¿no? De que Jesús se va con ellos al colegio y viene con ellos a comer y se acuesta con ellos. Y si no puede ser, si no podemos coger la guitarra un día y no me he preparado la vida de una santa, y no, pues también es, Señor, estamos agotados. Total. Hoy la cena, en vez de a las 8, la hemos hecho a las 10. Y, Señor, tú sabes más, tú sabes que te quiero, como Pedro. Y buenas noches, ¿no? Sí. Porque en una familia de 8... los días que no llegas a cenar puntual son muchos. Sí. Y a veces es que no se ha podido hacer otra cosa, porque están los deberes, no pasa nada. O sea, como viven en esa presencia de Jesús, también rezar es hacer los deberes porque estás haciéndolo con Jesús. Total. Entonces, cuando a veces no llegamos a la oración final, yo se lo digo, el día ha sido una oración. Has hecho los deberes con Jesús, has ido al colegio con Jesús, has hecho la gimnasia con Jesús, y si has dormido una siesta, la has dormido con Jesús. No pasa nada. No pasa nada. En la oración hacemos mucho más explícita esa presencia, claro, en la de la noche o en la de la mañana. Pero tú vives con Él, le das las buenas noches y el Señor sabe que le quieres muchísimo, ¿no? Para no vivir como pensando que si no hacemos esa oración Dios no está, ¿sabes? Sería como sería algo muy culposo muy contraproducente para ellos y muy limitante para Dios, que está, ¿no? Que está y que se hace presente, ¿no? Pero eso es lo que vertebra nuestro día. Genial, me encanta, porque por lo general mucha gente, y me incluyo, tendemos a pensar que este reloj de oración, que las laudes, la sexta, la nona, es como que los religiosos tienen como ese privilegio, ¿no? De que el día gire en torno a la oración, pero hay formas de hacer que una familia también lo viva, o sea, que realza mucho más esa vocación. No sé, a mí por ejemplo me pasaba antes de casarme de que yo veía como que la vocación a la familia un poco aburrida, un poco que me va a costar más esto de vivir en presencia de Dios, y efectivamente tiene sus desafíos, pero también hay medios concretos que pues esos son los que te sirven a ti y a tu familia, a otros les servirán a otros, pero que se puede, o sea, que no es cosa de monasterio, ¿no? Hacer el horario en presencia. Y a mí me resulta precioso, ¿sabes por qué? Porque, claro, Dios nos ha llamado a la familia, ¿no? A los que tenemos vocación esponsal, ¿no? Pues imagínate, nos ha llamado a la familia. ¿Cómo se va a saltar Dios el saber que nosotros, a lo mejor, pues no podemos vivir una vida contemplativa, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo no va a ser oración nuestra propia vocación? Si es que sería que Dios lo habría hecho muy mal, ¿no? Claro. O sea, si
hay una tentación para nosotras, especialmente para las mujeres que llevamos esta vida activa, tan activa, que es pensar, es que solo rezo cuando entro en la iglesia, sí, o cuando voy a misa, o ¿no? cuando yo conecto con Dios. No, pero es que todo el tiempo puede hacerse una oración, porque puedes conectar con Dios en todos aquellos lugares donde tú estés ejerciendo tu vocación. Entonces todo el día puede ser una oración, porque todo el día estás ejerciendo esa... Yo, por ejemplo, soy esposa ahora que estoy hablando contigo, claro, y no tengo que estar con José para ser esposa, yo soy esposa ahora, ¿no? Entonces, ahora estoy ejerciendo mi responsabilidad, ahora estoy ejerciendo también mi maternidad, o sea, y ahora está aquí Jesús, ¿no? Entonces, que yo no puedo pensar que a Jesús me haya hecho la faena, claro, de decir, no, te he llamado a una vocación donde muy poco... Te doy 6 hijos y muy poco tiempo para ir al sagrario, ¿no? A lo mejor mucho menos del que podría darle a una monja de clausura, apáñatelas. No, o sea, es que el Señor contaba con que mi vocación es esta, ¿no? Entonces, me ha dado un regalo, que es poder hacer oración cada vez que ejerzo mi vocación allí donde esté. Y luego, por supuesto, ¿no?, que no me fallen y que no me falten los sacramentos, la oración delante del Santísimo, pero no exclusivamente, ¿no? Mi vocación es oración, ¿no? Entonces, qué bonito que no diga, ¿cuántos minutos has rezado al día hoy? Bueno, pues como he ido 15 minutos a la capilla por la mañana, luego he ido a misa media hora, pues 45. No, 24 horas, porque cuando duermo ejerzo mi vocación, ¿no? Y además, en esos momentos lo he hecho a través de los sacramentos, ¿no? Pero un Dios que no es ajeno a mi vocación, claro, que sabe exactamente lo que vive mi familia, ¿no? Ideal, me encanta. Hola, quiero hacerte como la misma pregunta para 2 situaciones, vale, que es cómo lo afrontamos. Vale. ¿Cómo afrontamos cuando los niños ya hay desinterés? Como ya no quiero rezar y de nuevo. Y cuando empiezan a preguntar, no sé, ¿por qué si existe Dios, por qué hay tanto mal en el mundo? Y por esas preguntas un poco, ya a lo mejor cuando se despiertan las primeras crisis existenciales, sí, ¿qué hacemos? Fenomenal. Mira, el desinterés es algo que llega, por lo menos a mis hijos les ha llegado a todos, porque yo también a veces tengo desinterés, claro, ¿no? Entonces hay que asumir que no es un fallo en Matrix, sino que es algo humano, que hoy no me apetezca ir a misa. Es que a mí me pasa a veces. Sí. Hoy no me apetece ir a misa, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, hay muchas vías que simultáneamente funcionan a la vez. Pero hay una importante que es decir, ya, a ti no te apetece ver a Jesús, pero a Jesús le apetece mucho verte a ti. Entonces, vamos por Él. Porque no siempre te va a apetecer todo lo bueno, pero como es bueno, vamos y lo hacemos. Entonces, muchas veces yo les he expresado a mis hijos esta realidad, ¿no? A mí tampoco a veces me apetece rezar o me apetece ir a misa, pero sé que es un bien para mí y sé que el Señor me está esperando y voy por Él. Y luego descubro que es un regalo para mí, pero tienes que confiar, ¿no? Y luego, por otro lado, cuando surge este desinterés, ver por qué está surgiendo este desinterés. Porque Dios es muy interesante. Entonces, si hay un desinterés, lo estamos haciendo nosotros mal. Claro. Lo estamos proponiendo mal o lo estamos volcando erróneamente, lo que te comentaba antes, ¿no? A lo mejor estamos pues generando algo de culpa o volcando una serie de teorías o generando una serie de rutinas que si no se cumplen, ¿no?, lo que hablábamos antes, no estoy rezando. Entonces, yo invitaría, es un momento que siempre llega, a mí me ha llegado siempre, y entonces me invita a revisar cómo estoy proponiendo a Dios, ¿no? Okay. Porque los niños necesitan rezar a su nivel, con materiales y con ambientes que a ellos les sean atractivos. Okay. Entonces, ¿tengo en mi casa una Biblia a su altura? ¿Tengo en mi casa materiales con los que ellos puedan rezar? Y estoy hablando desde mi hija de 2. Mi hija de 2 puede rezar con materiales que están en mi casa y puede, porque claro, ella cómo reza. Mi hija de 2 y de 3 cómo rezan, a través de la pintura, a través del juego. Eso para ellas es rezar. Mi hijo de 10, los de 10, 8, 7, ¿cómo rezan? Pues empiezan a través de la lectura, empiezan a través de materiales que puedan manipular, ¿no? Entonces, ¿estoy proponiendo y estoy haciendo un ambiente donde ellos puedan rezar o estoy volcando mi fe de adulto en tienes que hacer esto, ¿no? Entonces, de estas
ese desinterés para mí suele ser una alerta de estoy proponiendo correctamente, estoy haciendo materiales que a ellos les atraen. Yo soy catequista del Buen Pastor en mi parroquia, en San Germán, en Madrid, y la catequesis del Buen Pastor es preciosa por esto, porque piensa todos los materiales y todo el ambiente para que el niño pueda encontrarse con Jesús tal y como Jesús quiere encontrarse con ese niño, ¿no? Entonces pues a lo mejor en un momento dado hay que recrear. La catequesis del Buen Pastor lo hace, recrea el redil del Buen Pastor con las ovejas hechas en madera y el Buen Pastor hecho en madera, para que mi hija de 3 años pueda llamar a cada oveja por su nombre como el pastor hace con las ovejas. Y eso es rezar. Claro. Y eso le interesa. Claro. No le interesa ir a misa los domingos. A mi hija de 3 años no le interesa nada. Y no pasa nada. O sea, que a mi hija de 3 años no le interesa ir a misa los domingos es lo normal. Es lo normal. Eso significa... A no ser que sea una santa... No sé qué. Sí, empezaron mística. a los 2 años que querían... Bueno, es verdad, si fuera una mística, pero lo normal de a pie Sí, es que a tu sí. hijo de 3 años no le apetezca ir a misa. Claro. ¿Le vas a dejar fuera por eso? No, le explicas que es bueno para él, que vamos en familia y que Jesús sí que le espera, y le llevas a lo mejor, y no hay nada de malo llevarle con un blog para que dibuje claro. el evangelio de ese día. Bueno, pero es lo normal. Pero sí le interesa ver cómo ese pastor, trabajar con ese pastor llamando Sí. a las ovejas. Sí. Sí le interesa poder hacer un dibujo del evangelio. Sí le interesa la parte a la que ella se puede acercar, ¿no? Entonces, revisar cómo estoy proponiendo, a través de qué materiales y qué ambiente, ¿no? No se van a interesar por una Biblia que tienen en una mesa altísima para que no se rompa. No, deja que se rompa. Ponla a nivel de ellos Ya. y que se rompa si se tiene que romper. Claro. ¿No? Pero ya compraremos otra, no pasa nada, pero que Sí. la toquen, que cuando quieran la Que puedan la leer, manipulen, sí, ¿no? sí. Que todo esté a su alcance, ¿no? Que sea para ellos, ¿no? Que esté pensado para que ellos recen, no para que tú reces como yo. Y el desinterés en muchas ocasiones va a salir y no pasa nada, porque no les movemos por una fe de sentimientos, porque si no sabemos lo que ocurre cuando el sentimiento se acaba, cuando no me apetece, en un momento de enamoramiento, cuando me apetece estar todo el día delante del sí. sagrario, estoy ahí todo el día, y cuando no, ¿qué pasa? ¿Que ya no voy? No, voy porque sé que el amor maduro elige estar con el amado, ¿no? Entonces voy a misa no porque me apetezca, no todos los días me apetece, hoy voy sin apetencia, porque Dios está ahí y me espera, ¿no? Entonces, este doble juego para mí es muy importante, adaptar esos materiales, ese ambiente a su interés, a su pedagogía, a su nivel de comprensión, ¿no? Para ellos, y decir, bueno, es que es normal, es que normalizar ese asumirlo. desinterés y decir, bueno, es que hoy vamos sin ganas, ¿no? Y muy importante es esto, ¿no? Dejar, hay una cosa también que me viene de la catequesis del Buen Pastor, que para mí es una catequesis que no solamente hago en la parroquia, sino que es que llevo a mi casa, ¿no? Porque es una manera de vivir, ¿no? Que es no desenvolverles los regalos, ¿no? Esto para mí ha sido una revelación. Si cogemos la parábola del Buen Pastor, por ejemplo, que es la central, y yo le digo a los niños, bueno, el pastor es Jesús y las ovejas sois vosotros. Chimpún. Vale. Ellos dirán, Jesús es el Buen Pastor y las ovejas soy yo. Vale. Les acabo de desenvolver el regalo que supone darte cuenta de que tú eres la oveja. Yeah. Si yo te leo la parábola del Buen Pastor y les pregunto, ¿no? ¿Quién es el pastor? Este pastor del que habla el Evangelio, ¿quién era? Y me dicen los niños de 3 años, Jesús, porque claro, el Evangelio dice, yo soy el buen pastor. Entonces ellos se han dado cuenta de que ese pastor era Jesús. Y les digo, pero Jesús no era pastor, Jesús era carpintero, ¿no? No, pero es que el libro ha dicho que Jesús es el pastor. Y digo, vale. ¿Y estas ovejas? ¿Quiénes serán estas ovejas? Y los niños dicen, no sé, porque la parábola no te dice quiénes son las ovejas. Dice uno, serán los apóstoles, será María, será... Te dicen cualquier cosa, ¿no? Yo en ese momento no les digo, no, las ovejas sois vosotros. No, les pongo el redil, ¿no? Y ellos cogen ese pastor de madera y van llamando a cada oveja por su nombre. Hacen lo que el Evangelio les ha dicho, ¿no? Les llevan a los pastos más verdes, las cuidan, las protegen, las ovejas les siguen. Y ellos un día,
porque están rezando y porque el Señor les ilumina y porque ellos ven que ¿a quién sigo yo? Si yo sigo a Jesús. ¿Quién me llama a mí por mi nombre? Jesús me llama a mí por mi nombre. Yo soy una oveja. Y ese día, esa experiencia no ha nacido de aquí, sino de aquí. Eso no se borra. Eso es indeleble, ¿no? Yo, que he estado trabajando con ese pastor que ha amado tanto a cada oveja, que la ha buscado, que la ha protegido, que la ha llevado a los pastos más verdes, y de repente me doy cuenta de que yo soy la oveja. Sí. Eso yo no te lo puedo explicar. Eso yo no te lo puedo explicar. Claro, eso claro. solo lo puede vivir él, ¿no? Entonces, esta vivencia, ¿no?, es muy importante. No les desenvuelvo yo el regalo, no les cuento, porque Jesús no explicaba, salvo algunas que explicaba a los apóstoles, algunas pocas parábolas, y era solo a los apóstoles, no las explicó. No había una leyenda donde decías, la perla era tal, sí. el mercader era no sé quién. No, es que las parábolas nos hablan como nos tienen que hablar a cada uno, ¿no?, en cada momento. Entonces, el desinterés viene cuando yo les he desenvuelto ese regalo. Mira. Se lo he explicado todo, entonces, vale, pues yo lo repito, pero es que no me implica nada, ¿no? Cuando yo hago descubrimientos, yo niño, quiero decir, cuando yo conquisto el descubrimiento, cuando yo he adquirido la experiencia del corazón, de que soy amada como una oveja, como esa oveja, por el pastor, eso no genera desinterés. Eso genera ganas de saber más, ¿no? De cuéntame más, quiero más, ¿no? Okay. Entonces, pues eso, ¿no? Desenvolver el regalo, transformar los ambientes y los materiales, y sin ganas también vale. Claro. Genial. Vale, y la otra. Y las preguntas complicadas. Vale, y la otra era, Dios, a lo mejor Dios no existe, ¿no? Sí, ¿qué pasa si Dios existe o hay tanto mal en el mundo y si Dios no existe? Claro. Sí. Claro, claro. Esta es una pregunta que surge pues ya cuando el componente moral, ¿no?, entra en acción. Siempre pues a los 3, 4 años, bueno, o 5, que el niño empieza a meter en la ecuación el componente moral, ¿no?, el mal. De hecho, hasta fíjate que es muy bonito porque en la catequesis del Buen Pastor, hasta esa edad, hasta los 5 o 6, el lobo no llega al redil. Solo está el pastor y las ovejas. Claro, es un momento de alegría, de gratitud, ¿no? Donde no hay... El lobo todavía no ha llegado, ¿no? Luego, en el siguiente nivel, ya a partir de los 5 o 6, ¿no?, ya el lobo llega y la oveja se pierde, ¿no? Claro. Y ya ellos son capaces de empatizar con eso porque ya ellos empiezan a entender que hay un mal y hay un bien, ¿no? El componente moral, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, ¿no?, cuando yo soy malo, ¿no? Cuando yo como niño miento o no me porto bien, o ¿qué pasa? ¿Que Dios no me quiere? No, Dios me ha dicho que estará conmigo todos los días hasta el fin. Todos los días hasta el fin. Si eres bueno, no, todos los días hasta el fin, ¿no? Entonces, esa experiencia de Dios amando en esa libertad es algo que ellos pueden entender desde muy pronto, ¿no? O sea, todo llevado a su propia persona, ¿no? Cuando yo me porto mal, cuando yo hago algo que no quiero, nosotros como padres, pero sobre todo Dios, ¿qué hace? ¿Me juzga? ¿Me culpa? ¿O me abre los brazos y me perdona, ¿no? Entonces soy consciente de que el mal existe. Y yo, como niño, ¿soy parte de esa creación? Sí, porque la creación... eso es un relato con el que además los niños se acercan muy pronto al relato de la creación, ¿no? Y Dios creó al hombre y a la mujer, por lo tanto yo soy parte de esa creación, ¿no? Entonces, Dios que me dio a elegir, ¿no?, que me hizo libre, me hace capaz de elegir el bien y el mal. Y su experiencia es que muchas veces, esta es una experiencia muy, muy del niño, quiere elegir el bien y hace el mal. Esto es una cosa que surge mucho en las casas. Se hacen daño sin querer. Están jugando y uno pega muy fuerte a otro y no era la intención. La intención no era hacer el mal, pero ellos se dan muy fuerte y entonces una hermana empieza a llorar y el otro empieza a llorar porque no pretendía hacer tanto daño, pero lo ha hecho, ¿no? Claro. Entonces esa experiencia de intentar hacer el bien y hacer mal la tienen, ¿no? Pero también tienen
o lo ideal sería que tuvieran esa experiencia de ahí Dios me sigue amando, ¿no? Y esa es una parte de la creación. Por eso la creación también tiene mal, ¿no? Porque si yo como parte de la creación a veces elijo el mal queriendo hacer el bien, también en ese conjunto de la creación que Dios ha hecho hay mal queriendo que todo sea bueno, ¿no? ¿Eso significa que Dios no lo quiere? No, significa que Dios lo ama todavía más. Pero claro, ¿qué pasaría? Aquí vuelven las preguntas. O sea, hay que hacerles muchísimas preguntas, ¿no? ¿Qué haría un Dios todopoderoso con un mundo, ¿no?, que tiene mal, que tiene enfermedad, donde hay terremotos, donde hay volcanes, donde hay tragedias, ¿no? ¿Qué haría un Dios todopoderoso? Pues el primer instinto del niño es, lo solucionaría. Pues Dios ha hecho algo para solucionar eso. Ahí es cuando les introducimos el sentido de la cruz, ¿no? El sentido de que Dios viniera a este mundo no fue evitarles el mal, que vuelve a ser otra vez esa dinámica que se vive en casa, ¿no? Si yo te evito el mal, te estoy impidiendo que llegue el perdón, ¿no? Si yo fuera esa madre perfecta, no cabría la misericordia en mi casa, porque yo nunca la necesitaría, ¿no? Si todo fuera perfecto, no necesitaríamos a Dios. No necesitaríamos a Dios. Viviríamos por nuestras propias fuerzas. Pero como nuestro mundo está enfermito, está malito, ¿qué ha hecho Dios? Ha venido. Ha hecho algo mejor que quitar el mal. Lo ha vencido. Para que ya no tenga poder, ¿no? Entonces vuelve a ser la misma experiencia que yo vivo ante mi pecado. Cuando mi pecado existe, pero no tiene la última palabra, también en el mundo existe ese mal, pero Dios ha hecho algo. La cruz. Vino y murió para que ese mal no tuviera la última palabra. Entonces ellos viven en esa dinámica donde Dios no es ajeno a ese mal, donde Dios ya lo ha vencido, ¿no? Donde Dios tiene esa última palabra que vence sobre un mal que yo experimento cada día a mi nivel, pero que Él ya lo ha redimido, ¿no? Él ya lo ha... Entonces todo como llevado a esa experiencia personal de gracias, en realidad gracias a que existe el mal, yo puedo ser perdonado. Gracias a que existe el pecado, o sea, gracias a que Dios vino a perdonar los pecados, yo puedo ser seguidor de Dios, yo puedo ser hijo de Dios, porque me experimento pecador todos los días, ¿no? Entonces, menos mal que existe un mal que Dios ya ha vencido, porque así yo también puedo ser de Dios, ¿no? Un mundo donde no existe la imperfección, la maldad, no es un mundo para mí, porque yo me experimento pequeño, yo me experimento débil, ¿no? Entonces mucho mejor es acoger esa debilidad porque sé que Cristo la ha vencido, que tratar de evitarla cuando sé que no puedo, ¿no? Entonces, bueno, esa dinámica de llevarlo a su vida personal y a su experiencia. O sea, no dar una respuesta más generalista, sino metiéndose contigo, ¿no? O sea, con él. Preguntar, ¿no? Y decir, cuando tú haces el mal, ¿qué es lo que tú experimentas, ¿no? ¿Por qué crees que Dios lo hizo así? ¿Cómo crees que Dios resolvería? Y ellos van, ¿no?, con esa experiencia que tienen de Dios, tan mucho más cercana que la del adulto, van pues acercándose al misterio. Ok. Bueno, volviendo a esto, a que nos des consejos prácticos, ¿no? Quería preguntarte, desde tu experiencia y a nivel general, ¿cuáles crees que son como las fiestas litúrgicas como que hay que celebrar en casa a lo grande? No sé, por ejemplo, me imagino la Navidad, evidentemente, ¿no? Pero ¿qué otras, o cómo lo viven en familia? El tiempo litúrgico en casa. Lo primero de todo, o sea, Pascua, cada domingo es fiesta. O sea, cada domingo tiene que ser un poquito de fiesta y tiene que notarse. Es relacionar domingo con un aperitivo especial o uno de esos privilegios que solo tenemos los domingos, ¿no? Hay que ser como súper estratega y colocar las ventajas en el domingo porque es el día del Señor, o sea, tal cual, ¿no? Esto es como el sacerdote que reparte los chupachups al final de misa, pues es que el domingo es de fiesta y se tiene que notar, ¿no? Okay. Y no significa que no podamos hacer otras cosas o que tengan que hacerse los deberes en sábado, que se puedan hacer en domingo, pero tiene que notarse que es fiesta, ¿no? Y luego Pascua, ¿no? Pascua es un momento difícil, por lo menos aquí en España pasa en Madrid, que justo vuelven al cole en Pascua, o sea, el domingo de Pascua
suele ser el lunes a lo mejor fiesta, pero luego ya el martes vuelven al cole. Y a mí me gusta lo que hacen en otras comunidades autónomas, que es que toda la semana de Pascua es fiesta, que es lo que a mí me encantaría que pasara en Madrid para tener tiempo para celebrar realmente, ¿no? La resurrección del Señor. Pero aunque haya colegio, igualmente el domingo de Pascua y la semana de Pascua, ¿no? Tienen que ser realmente especiales y fiesta. Y tienen que pasar cosas que no pasan en otros momentos del año. Navidad, por supuesto, pero ya es verdad que para esto la cultura consumista nos viene muy bien y nos apoya mucho. Y realmente Navidad es evidente, ¿no? Que es fiesta en la calle, en las tiendas, en todas partes. Pentecostés es una fiesta preciosa para hacer con ellos, porque Pentecostés trae los dones, y los dones son regalos. Y ellos saben muy bien lo que son los regalos, ¿no? Y lo que supone regalar, ¿no? Ellos están muy alerta a cuando hay regalos. Entonces el Espíritu Santo nos trae regalos. Entonces Pentecostés también es una fiesta que celebrar en casa, ¿no? De una manera especial. Cada uno puede pedir en ese día especialmente el don que le quiere pedir al Espíritu Santo. Y bueno, y a mí me gusta una fiesta en especial, que no es litúrgica, pero es cada vez más extendida, que es Halloween's, en combate contra Halloween, que aquí hay una cosa que a los padres se nos pone muy difícil, ¿no? Que es cuando una fiesta socialmente aceptada va en contra de algo que vivimos los cristianos, ¿no? Porque Halloween pues celebra la muerte cuando nosotros seguimos a alguien que ha vencido esa muerte, ¿no? Entonces es un poco contradictorio celebrar Halloween para un cristiano, pero lo cierto es que nuestros hijos no entienden eso, ¿no? Y dicen, yo quiero ir disfrazado a la fiesta. A la guarde o al cole, perdón, al cole. Claro, a la fiesta. A la guarde como que no tienen mucha conciencia, pues. Bueno, pero cada vez pueden tener más, ¿no? Entonces yo quiero ir disfrazado y no entiendo por qué esto va en contra de lo que yo creo, si es que solo me estoy disfrazando, y a veces me disfrazo hasta, bueno, de Superman, ¿sabes? Sí. Entonces, en este sentido, nuestra experiencia personal, lo que ha sido más, para nosotros más llevadero, más bonito, que tenía más sentido, era, mientras sea un Halloween adulterado donde tú te disfraces de Superman, pues adelante, porque no vas a ser el señalado como no puede, pues porque al final la gente no celebra Halloween en realidad, pero qué bonito si ofrecemos una alternativa justo en ese día que nosotros estamos celebrando a los santos, ¿no? A mí como madre se me plantea una alternativa igual de atractiva que Halloween para mi hijo, que solo quiere disfrazarse, y tengo la excusa para, disfrázate en Halloween con tus amigos y así no tener que ir disfrazado de Superman o de Minecraft a una fiesta que al final ni te va ni te viene, pero que yo entiendo que como parte de tus amistades no quieres perderte, ¿no? A un niño le sufre mucho cuando se pierde algo a lo que van sus amigos, entonces yo eso lo entiendo desde el punto de vista de niño, ¿no? Entonces Halloween me encanta porque nos ofrece esa alternativa igual de disfraces, pero sana, ¿no? Con algo que tiene sentido con lo que yo vivo y con la fiesta que estoy viviendo en ese momento, y que además encaja, ¿no? Con la diversión del niño, se lo pasa muy bien y también están allí sus amigos, ¿no? Entonces, bueno, serían las fiestas que nosotros así celebramos toda la Navidad, incluido hasta el bautismo del Señor, Pascua, Pentecostés y Halloween. Qué bien, qué maravilla, me lo voy a anotar porque está muy bien. Nosotros agregamos también pues el día de los santos patronos y bueno, y también nos hemos hecho a San José como nuestro patrono de la familia oficial, también le celebramos a él. Y sí, el año litúrgico ofrece tanto, pero tanto, que es cosa de vivir en sintonía, está en eso, ¿no? Como totalmente. Lo que hablábamos al principio. Totalmente, siempre hay una oportunidad para estar celebrando, para estar hablando de lo importante. Es que todo esto que hemos hablado siempre son lugares donde se cuestionan las cosas más importantes, que invitan todo el rato a pensar en lo importante. Y eso es precioso. Desde mi hija de 18, con todas las preguntas que ella tiene, porque ella además venía de un contexto musulmán. Entonces, y hace un mes que se bautizó, qué por fin ya, después de todos sus años de conversión, de catequesis, pues hace un mes que se convirtió y que se ha bautizado. Y con todas las preguntas que ella tenía, ¿no? Y que traía, con todas las preguntas que a mis hijos se les plantean, ¿no?
no verlas nunca como un lugar donde tener que dar una respuesta instantánea, sino como qué bonito que podemos caminar juntos hacia la verdad, hacia lo que sea que Jesús nos quiere enseñar en ese momento. Porque es mucho mejor enseñarles a preguntarse que darles una respuesta. Porque cuando un día no te vayan a preguntar a ti, porque van a tener esa edad donde no van a querer preguntarte a ti, a veces sí, a veces no, depende de los caracteres y de todo, pero a los 14, 15, pues a lo mejor algo no te lo preguntan a ti, ¿no? Pues que se lo puedan preguntar ellos, pero que se hagan una pregunta honesta de verdad, de ¿esto es verdad? ¿Esto a dónde me lleva? ¿Esto? ¿No? Porque el niño que se pregunta, que aprende a preguntarse, luego siempre llega a la verdad, porque una búsqueda honesta siempre te va a llevar a Jesús. Es que siempre te va a llevar a la belleza, a la vida y al camino, ¿no? Entonces, no tener miedo a las preguntas o a no saber contestar de primeras a por qué existe el mal en el mundo. Es que a lo mejor ni siquiera yo tengo del todo claro por qué Dios permite que un niño de 4 años tenga leucemia. Es que a lo mejor no lo entiendo del todo, pero podemos preguntárnoslo juntos, porque hay alguien que sí que tiene esa respuesta, hay alguien que sí que nos va a dar luz, hay alguien que nos va a mostrar cómo a ese niño le está abrazando Dios en la cruz, ¿no? Hay respuestas que además es que no son con palabras, ¿no? Entonces va mucho más allá de eso. Qué bonito que eso sea una excusa, un motivo para preguntémonoslo juntos. Vamos a rezar, vamos a ver, vamos a preguntarle al Señor qué nos quiere decir, ¿no? Entonces siempre son motivos de fiesta y motivos de preguntarse y de acercarse más a la verdad. Conquistar esa verdad para mí como adulto y para ellos como niños. Genial. Olach, antes de pasarte a preguntar como recursos concretos, cuentos, libros, quería preguntarte, no sé si te ha pasado, pero seguramente alguna madre que nos escucha sí que puede estar viviéndolo, cuando el problema, cuando la crisis la estás viviendo tú como mujer, no sé por qué, o como esposa, ¿cómo seguir, en qué te sostienes para seguir enseñando a Jesús cuando tú estás con un lío interior importante? Súper importante esto, ¿no? Yo vivo momentos de mucha oscuridad, ¿no? De muchos momentos de mucha tristeza, ¿no? De olas de mucha tristeza, donde a veces no veo a Jesús, pero como a través de un cristal, como si no pudiera alcanzarme, ¿no? Son como imágenes que te hace el demonio, ¿no? Para no sentirte sostenida por Cristo cuando en realidad es Él el que te está abrazando, ¿no? Pero vivo momentos de mucha oscuridad donde mi tentación es precisamente cómo voy a hablar de Dios ya, pues fíjate, en mi comunidad de Pray Plan o a mis hijos, ¿no? Pero la tentación vuelve a ser esa, vuelve a ser que yo no esté viendo a Dios no significa que Dios no exista, que Dios no me esté amando, que Dios no me esté sosteniendo y que lo que yo sé que es real, aunque ahora yo no lo vea, no ha dejado de ser real, ¿no? Es decir, ahora, en este momento, ¿no? Que puede ser que yo, ¿no? En este momento que estoy viviendo de oscuridad, yo puedo mostrar que estoy tocando fondo, pero que aún ahí yo puedo dudar de mí, pero no del Señor, ¿no? O sea, si yo solo pudiera hablar de Cristo cuando estoy bien, serían muy pocas las veces que podríamos hablar del Señor, la verdad. Porque nosotros somos pues esas vasijas de barro, ¿no? Que llevan ese tesoro dentro. ¿Qué pasa cuando la vasija se agrieta? Que ahí salen rayitos de luz, ¿no? del tesoro que llevas dentro. Es decir, cuanto más en el fondo estamos, más dejarse ver. Porque esa es una experiencia que todos vamos a tener o tenemos. Hay una escena muy bonita en The Chosen cuando Santiago el Menor, creo que es, habla con Jesús y le dice: Jesús, yo te he visto hacer milagros en muchas personas. Dice, a mí no me curas. Dice, ¿por qué a mí no me curas? Y le dice, mira, si yo te curara, tendrías una historia muy bonita que contar. Pero nada más, porque es muy fácil seguir al Dios que nos cura. Es muy fácil seguir al Dios de los milagros. El leproso, ¿qué iba a hacer cuando Dios le cura? Pues irse detrás, ¿cómo no? Pero seguir a un Cristo que no te cura, seguir a Jesús cuando no te cura, eso es un testimonio muy grande, le dice, ¿no? Claro, que yo siga hablando de Dios, aun cuando, mira, es que estoy tocando fondo y es que no lo siento, pero yo sé que está ahí, sosteniéndome. Ese es un testimonio que mis hijos, ¿no? Dicen,
es que yo también estoy triste, es que a veces tampoco siento el amor de Dios. ¿Eso qué significa? Que cuando no lo siento no está. No, porque cuando mi madre no lo sentía y estaba muy triste, ella no dudó de Dios, ella dudó de ella. Estaba muy triste, estaba muy mal, no entendía por qué exactamente Dios estaba permitiendo esa oscuridad, o puede que no lo entendiera ella, pero ella no dudaba de Dios. Ella siguió hablando de Dios, ella siguió rezando, ella siguió abriendo el Evangelio, ¿no? Bueno, pues como estoy, ¿no? En ese momento como estoy, cuando yo no puedo dar una palabra de aliento, pues es que, Señor, dala tú, ¿no? Y abro el Evangelio y recuerdo lo que sí que es verdad, lo que yo sí que he vivido, aunque ahora no lo tenga, ¿no? Sintiendo, ardiendo, ¿no? Pero lo que sí que sé que me sostiene, lo que sí que sé que es bueno, lo que sí que sé que es verdad, que es Él, ¿no? Eso, además, enciende mi llama interior, me va volviendo a hacer sentir ese calor de ese Dios que no es, nunca se va, ¿no? Y ese testimonio es mucho, mucho más transformador para las personas que yo tengo alrededor que el de cuando estoy fenomenal. Pero cuando estoy fenomenal es tan fácil hablar de Dios. Sí. Pero cuando está uno mal, dice, yo estoy mal. Yo ahora mismo ¿no? estoy atravesando una depresión o estoy en una crisis o no le encuentro mucho el sentido a levantarme cada mañana. Pero Dios sigue conmigo, Dios me va a sacar de aquí, Dios camina a mi lado y Él sabe más y Él va a sacar de aquí mucho fruto, ¿no? Entonces, pues a lo mejor no le pido que me quite el sufrimiento, pero sí le pido camina conmigo, ¿no? Estate a mi lado, estate a mi lado, estate a mi lado. Y ese mismo testimonio de le pido al Señor que esté a mi lado, ya es tanto fruto para los demás, que tocan esos mismos fondos, porque todos tocamos esos fondos, ¿no? Sí. No podemos decir, nadie está libre de esto, ¿no? Y ayuda tanto, ¿no? Que digo, claro, pues por esto lo permitirá el Señor, porque es que es cuando la semilla muere que da fruto, ¿no? Entonces esas pequeñas muertes dan mucho fruto a nuestro alrededor. Y eso lo entienden ellos muy bien, nuestra familia entiende muy bien ese testimonio de ruptura total, ¿no? Está rompiéndose, pero ella no duda del Señor. Me encanta que lo digas, Olach, porque probablemente esto no te lo va a decir el psicólogo al que vayas para tratar tu depresión o tu ansiedad o tu crisis matrimonial, pero que sepan que, o sea, Dios es incondicional, o sea, todo se puede caer, pero Dios no. Entonces mantente firme en esas certezas que has ganado, ¿no? La misa, sacramentos, aunque no sientas, aunque te rebeles, si eso sigue, darás frutos, como dice, ¿no? La semilla muere. Y sigue hablando de lo que Jesús hace en ti, aunque sea solamente que hoy no sabías si te ibas a poder levantar y te has levantado. Pues eso también lo ha hecho Dios, ¿no? Sigue hablando de eso, aunque sea muy pequeño, aunque sea muy miserable, aunque sea, pues he vivido este agujero y ahora estoy mejor, ahora estoy un poco mejor, ¿no? Ahora estoy respirando un poco más, o cuando vuelva a venir otra ola, pues Señor, estate tú a mi lado, ¿no? Hablar, no esperar a merecernos o ser dignas de hablar de Dios, porque entonces no hablaríamos nunca y Dios está deseando que mostremos lo que somos, ¿no? Hoy miseria, mañana consigo un poquito más de dignidad y hablo un poquito más desde algo, pero barro, ¿no? Barro. Sí. Entonces ahí estamos todos. Entonces, ¿qué hay que hablar? La tentación es, ¿cómo voy a hablar yo del Señor si estoy tan mal? Pues precisamente, porque estando tan mal, ahí está contigo, ¿no? Aunque tú no le veas. Exacto. Ahí es una preciosidad que nos pueda... Pues que no nos haya hecho, que no necesitemos ser dioses para hablar de Dios. Tal cual, es verdad. Olach, bueno, finalmente quería preguntarte sobre recursos, consejos, pensando sobre todo en estos padres que quieren empezar, que no lo han hecho, que quieren empezar. Y bueno, si tienes por distintas edades, genial. Si no, no pasa nada. Pero cuéntanos, ¿qué nos aconsejas? Pues mira, volviendo a esto, a los materiales, ¿no? O sea, cuando son muy, muy pequeñitos, cualquier cosa que ellos puedan manipular, ¿no? Y les hable de Jesús es importantísima. Pero ya no solo materiales pensados de forma que, pues antes te hablaba del redil, ¿no? De un redil y las ovejas hechas en maderita o en cartón o lo que tengamos. No. Te hablo ya solamente de vida práctica, que se llama también en la catequesis del Buen Pastor, ¿no? Niños que, por ejemplo, no se sentarían jamás a recortar o a trabajar con las ovejas porque, claro, niños hay como cada uno tiene su experiencia de inquietud, ¿no? Hay niños muy inquietos que no podrían parar jamás a sentarse un minuto a rezar. Hablo de niños de 3 años o de 2, ¿no?
madres que me dicen, ¿cómo voy a sentar yo a mi hijo de 3 años a rezar? ¿No? Si es que no para quieto, ¿no? Pues esos niños también entran en la oración a través de cualquier acto mecánico que les haga concentrarse. Por ejemplo, en nuestra catequesis hay un niño que es muy inquieto, que le ponemos a limpiar las bandejas donde luego vamos a pintar. Entonces, él coge una bayeta y limpia muy meticulosamente todas las bandejas de toda la catequesis. En ese momento, él entra en un estado de concentración que ya le permite a Dios entrar en presencia, o sea, que él entre en presencia de Dios. Y ya ahí Dios hace, ¿no? Y hay gente que me dice, pero ese niño no se está enterando de la parábola, no se está enterando de... Ese niño se está enterando mucho más que tú y que yo de lo que se tiene que enterar, que es de que es hijo amado de Dios. Hay tiempo de sobra para que un niño de 3 años aprenda el Padre Nuestro, la parábola y el credo. O sea, lo importante es que los niños pequeñitos se sientan amados por Dios y que tengan el encuentro que tengan que tener. Entonces, cualquier acto que les lleve a concentrarse, ya sea punzón, ya sea limpiar, ya sea... nosotros tenemos trasvases, ¿no? De líquidos, de sólidos. Sí. A través de ese trabajo tenemos una presentación que es separar semillas de lentejas. Ellos se ponen un antifaz y de un bol a otro separan judías de lentejas, y un niño puede estar 10 minutos. Un niño que no para quieto jamás, si tú das con un material que le hace concentrarse, puede estar 10 minutos separando semillas con un antifaz y ahí reza. Bueno, cualquier cosa de tipo práctico, ¿vale? Tipo vida práctica. Desde coser hasta cocinar, hasta abrir guisantes y sacarlos. Todas esas tareas nos hacen entrar en contacto con la trascendencia, y a los niños les permite rezar. Luego, un poquito mayores, pues materiales del tipo que te decía, ¿no? Pues recortables, ¿no? Sí. Que nos hagan poder entrar en una parábola. O pues también pues, construimos un pequeño altar y vemos cuáles son, le ponemos el mantel y vemos cómo es el cáliz y cómo es la patena y cómo son las velas, ¿no? Y la cruz. Entonces, tal. O construimos un sagrario y vemos cómo es. O ¿no? Cualquier material que pueda ser recortable, que te permita a ti introducirte. Canciones, ¿no? Las canciones son algo que les abre, ¿no? a esa oración de manera muy instintiva para ellos, porque están muy acostumbrados a las canciones. Y luego ya cuando son un poco mayores, ¿no? Pues ahí ya entra también que la Biblia, ¿no? Ya empieza a hablarles a ellos, ¿no? Soy poco fan de las Biblias para niños, porque todo lo que sea infantilizar a Jesús pues es al final contraproducente para los niños, ¿no? La Biblia, la de adultos, ya pueden empezar a rezar con ella pues desde el momento en el que empiezan a leer, ¿no? Y bueno, yo tengo un libro, un cuento. Sí, te lo voy a enseñar. Me encanta. Este es nuestro cuento. A ver, La casita de Nazaret. La casita de Nazaret. Este cuento lo escribió mi amiga Ana Martínez. Ella es filóloga y tiene el don increíble, ¿no? de poder poner todo esto que hemos hablado nosotras, ¿no? Lo ha puesto en este cuento, porque este cuento es como muy vivencial también, ¿no? Es de la infancia de Jesús, ¿no? Como esta parte no nos la enseña el Evangelio, ¿no? Porque nosotros vemos a Jesús y todos los niños tienen muy escuchado al niño Jesús, pero luego ya le vemos en el templo. Salto, sí. Y ya, claro, ya, ¿cómo sería la vida de ese Jesús en Nazaret con María y con José? Pues como la de una familia que era judía, ¿no? Que también tenía sus eventos religiosos, que vivía en un contexto familiar, que también Jesús iba a la escuelita que estaba al lado de la sinagoga. Bueno, pues una serie de vivencias que tuvo Jesús pues en esa etapa que los evangelios no nos cuentan, que les permite a ellos entrar en contacto con algo muy importante, y es que Jesús fue niño, que Jesús decidió encarnarse, pero no se encarnó en un adulto. Muy fuerte, sí. Se encarnó en el vientre de María y se hizo niño, ¿no? Entonces, qué importante debió ser para Dios la infancia. Sí, ¿no? sí. Entonces, este cuento pues nos habla eso, ¿no? de cómo pues Jesús aprendería a rezar de lo que verían María y José humanamente, ¿no? Y de todas esas cotidianidades
que ellos viven en casa, ¿no? Pues cómo las vivió o cómo las debería haber vivido Jesús dentro del contexto de familia judía y de la familia más bonita del mundo, que es la Sagrada Familia, ¿no? Entonces, bueno, este cuento desde los 2, 3. Bueno, de los dibujos yo lo ilustré y los dibujos también pues son como... ¡Qué talento, ¿eh? Están pensados como para que le hablen mucho a los niños que todavía no saben leer. Me encanta. Hasta ya los 99 años de edad, este cuento. Sí, sí. Es un espejo muy bonito en el que las familias nos podemos mirar, porque no nos propuso Jesús con la Sagrada Familia un ejemplo imposible, ¿no? Porque volvería a ser un Dios muy cruel que nos propone una familia imposible a la que llegar, sino una familia en donde mirarnos, ¿no? Entonces este es un espejito para que las familias nos podamos mirar, y muchos niños, y me consta que cada vez más, cuando leen este cuento dicen, mira mamá como tú, con algo que hace María, o mira papá cómo hacemos, ¿no? Sí. Cómo estaría Jesús en la carpintería, o cómo iría a sacar agua al pozo con María, y los niños se ven reflejados sus familias en la Sagrada Familia. Qué maravilla, qué clic, así súper importante. Sí. Wow. Y para los que son un poquito más mayores, me imagino que ya será más diálogo, o hay otra cosa, hay algo más. Pues ahí ya en casa es ya como mucho más natural, ¿eh? Por lo menos la experiencia que yo tengo con preadolescentes y adolescentes, ¿no? Es que hay que estar en el momento en el que surge la pregunta y surge la oportunidad. Porque como no pillas ese momento, ya... Sí. Entonces hay que estar muy disponibles para que cuando ellos tengan una pregunta o algo que les cuestiona, estar muy disponibles para cazar ese momento, ¿no? Y siempre volver a ese liberarnos del juicio, ¿no? Yo te quiero dar la solución, yo te quiero dar la respuesta, vamos a hablar juntos, vamos a preguntarlo juntos, vamos a averiguar juntos qué nos quiere decir Jesús con todo esto, ¿no? Y los niños que han crecido con esa experiencia de encuentro vivo con el Señor, a los 3, a los 4, a los 5, llegan a los 14, 15, 16, con esa necesidad de ir a la capilla, con esa necesidad de leer el Evangelio, no porque nadie se lo diga, porque se han encontrado con Cristo en el corazón. Entonces llevan de serie esa necesidad de leer el Evangelio. Ya no necesitan tanto material, ni necesitan tanto preparar el ambiente, sino que hayan crecido en un ambiente, ¿no? En una parroquia, en un movimiento que les haya facilitado que esos amigos tengan un ocio, ¿no? Sano, cuidado, y que ellos van a buscar, ¿no? Ese mismo amor que han visto en casa, lo van a buscar en sus amistades, en sus relaciones, en su ocio, ¿no? Y cuando no sea así, como quien ha vivido toda la vida metido en un ambiente sin contaminar y de repente sale a un ambiente contaminado y dice, yo no, me vuelvo a... Pues eso, ¿no? Han vivido así, entonces buscan eso allá donde salen fuera de casa. Entonces, esas edades... Claro, si han crecido, ¿no? con ese encuentro desde casa, buscan eso, buscan esa parroquia donde vivir, esos viajes, ¿no? Y te encuentras con adolescentes que en sus momentos de vacaciones quieren irse al jubileo, quieren irse a la JMJ, quieren irse de misión. Te encuentras con un chaval de 17 que se levanta y te dice, mamá, me voy a misa, porque tú no le has dicho nada, ¿no? Porque es que lo viven de una manera completamente inmersiva. Sí. Y si no es así, yo diría estar, ¿no? Como el padre del hijo pródigo. Exacto. Sí. Yo sé que el mundo pone muchas tentaciones al alcance y es que se vacían por sí solas. O sea, se vacían por sí solas. Quien tiene una casa donde volver, vuelve. Y hay que confiar en que ese amor de Dios ha estado ahí sembrado y que florece y que da su fruto, ¿no? Ofrecerles siempre sin juicio la verdad. O sea, nada transforma más que después de una caída vuelvas a una casa donde te digan, estoy aquí contigo, ¿cómo te puedo ayudar? Como un abrazo, ¿no? Es que el hijo pródigo, el padre de la parábola del hijo pródigo no le dejó acabar el perdón, le abrazó. El hijo pródigo llevaba su speech y él le cortó y le abrazó, ¿no? Pues ese abrazo al hijo que llega con
con a veces problemones, ¿no? O sea, yo me he encontrado con nuestra hija mayor que con problemas muy, muy graves que te asustan, que no sabes cómo vas a poder, ¿no? Ni siquiera ayudarla. Bueno, pues es que a abrazar eso, tal y como están en ese momento, ¿no? Es eso que necesitan ellos para abrirse a querer cambiar, a querer seguir caminando y a ofrecerles esa casa abierta, ¿no? Donde siempre, siempre se puede volver y confiar en que Dios ha plantado ahí esa semilla a través de ti. Muchas gracias, Olatz, por toda esta clase magistral. No. Gracias a vosotros. No, de verdad que desde tu experiencia, esto podríamos hablarlo con una experta en no sé qué, pero cuando lo habla alguien que lo vive, wow, hay una diferencia. Entonces, muchas gracias de verdad por todo este tiempo, y a la gente, si tienen preguntas por ahí, que no duden en ponerlas en comentarios. Y Olatz también tiene redes sociales, tiene Prayplan para quienes quieran seguir conociendo. Así que ahí en blessings.es les esperamos a todos los que quieran, y yo feliz de compartir esto, que es lo que tengo, y que yo sé que todos estamos en lo mismo, así que feliz de compartir con cualquiera que lo necesite. Muchas gracias, Olatz. Nos gracias, vemos Bárbara. hasta otro capítulo. Si este podcast te ha tocado el corazón alguna vez, te invito a dar un paso más. Mantita y Fe Podcast necesita ser sostenido, porque detrás de cada episodio hay mucho trabajo. Preparación, grabación, edición y también gastos. Por eso he abierto una cuenta de Patreon. Desde solo 3 euros al mes puedes ayudarme a que este espacio siga vivo y creciendo. Quienes se unen pueden recibir contenido exclusivo, pueden hacer preguntas al invitado, votar por el próximo tema del podcast, participar en encuentros especiales y también formar parte de un grupo de WhatsApp donde compartimos de forma cercana y directamente conmigo. Porque esto no es solo mi proyecto, es un camino que hacemos juntos con él. Entra a patreon.com/Mantita y Fe Podcast, elige cómo participar y ayudemos a que Mantita y Fe Podcast pueda seguir siendo luz para muchos.